iniciar en el Facebook. Entonces ya lo arrancamos y después esperamos la señal para poder ya también empezar con la presentación. De acuerdo. Ok, de acuerdo también. Recording in progress. Muy buenas tardes con todos, con todas. Les agradecemos por estar presentes el día de hoy en uno más de la serie de webinars que estamos realizando en la campaña Unidos Frente. El día de hoy vamos a conversar acerca de las medidas de prevención o preparando para los productores y a los recolectores, sobre todo del manglar, a los productores y recolectores de camarón y de concha. Y como sabemos, pues el fenómeno del Niño es un fenómeno que afecta a las regiones ecuatorianas, sobre todo ubicadas en las altitudes inferiores a 1500 metros sobre el nivel del mar, y provoca generalmente acá en el Ecuador precipitaciones superiores a lo normal. Y estas consecuencias pues son aguaceros, inundaciones, deslizamientos de tierra, desbordamientos de ríos y también fuertes oleajes que provocan la erosión costera, daños en infraestructura, pérdidas importantes en el sector productivo, en el sector pesquero también, entre otras. Actualmente, pues la Secretaría de Gestión de Riesgos ha declarado y mantiene todavía la alerta naranja para la posibilidad del fenómeno del Niño, centrándose sobre todo en 17 provincias ecuatorianas y principalmente en las provincias de la costa ecuatoriana. El día de hoy, como les mencionaba, pues vamos a conversar algunas recomendaciones, sobre todo para poder estar mejor preparados ante los efectos del fenómeno del Niño y conocer también la situación cómo está actualmente. Vamos a empezar con unas palabras de bienvenida de Matilde Mort, la representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Señoras y señores que nos acompañan hoy en esta serie de webinars, estoy muy contenta de dirigirme a ustedes para dar unas palabras de bienvenida. Hemos organizado esta serie de 6 webinars dirigidos al sector productivo específicamente para ustedes, productores de maíz duro, arroz, cacao, ganadería de leche y carne, musáceas y para recolectores de manglar. Cada una de estas capacitaciones tiene por objeto generar una mayor comprensión acerca del fenómeno del Niño y dar algunas recomendaciones para fortalecer las capacidades para enfrentar los efectos que puede provocar. Es por ello que desde hace unos meses el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, han desarrollado una serie de recomendaciones para que el sector productivo esté mejor preparado para los posibles impactos del fenómeno del Niño. Con el apoyo del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, hemos organizado estas sesiones para llegar a los productores y productoras de todo el país. Hoy nos reunimos para conocer esas acciones de gestión del riesgo y de preparación para reducir la vulnerabilidad de las personas y las comunidades ante desastres, crisis económicas y otros eventos imprevistos. Agradezco su presencia el día de hoy, esperando que la información presentada sea de gran utilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Matilde, por tus palabras.
Damos igual también unas palabras de bienvenida de Paola Pavón, la presidenta del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE. PNUD y CONGOPE trabajando juntos. Con la participación de profesionales, expertos en diferentes áreas del sector productivo, hemos organizado estos seminarios web, más conocidos como webinars, para prepararnos de la mejor manera ante los posibles efectos del fenómeno El Niño en Ecuador. Esta es una oportunidad para intercambiar experiencias, conocimientos y fortalecer las redes de apoyo territorial. Son varios los desafíos que se podrían presentar en los próximos meses por los desastres de este fenómeno. Estamos convencidas que la prevención es el mejor camino para mitigar su impacto económico y social. No te olvides que estos seminarios serán gratuitos y estarán disponibles para todos los interesados a través de las páginas web del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, CONGOPE. Te esperamos. Gracias también por las palabras de bienvenida a estos espacios de capacitación y de fortalecimiento también de capacidades para los recolectores del manglar. Un poco para comentarles de la dinámica, cómo vamos a hacer. Tenemos 3 presentaciones de expertos relacionados en el tema y podemos dejar nuestras preguntas, inquietudes y comentarios en la sección de preguntas y respuestas que encuentran en la parte inferior izquierda de sus pantallas. También comentarles a las personas que nos están siguiendo desde las redes sociales, desde el Facebook del PNUD. También igual nos pueden dejar sus comentarios, pues estamos monitoreando y cualquier pregunta que tengan para los especialistas, pues siempre son bienvenidas. Vamos a empezar con nuestra primera presentación, que estará a cargo de Felipe Costa. Él es especialista en servicios climáticos del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, CIFEN, y la presentación estará con el tema de eventos históricos y condiciones actuales del niño. Felipe, muchísimas gracias por la participación y damos la continuación. Hola, buenas tardes. Jorge, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, la oportunidad de participar en esta serie de webinars, contando un poco sobre estas condiciones del fenómeno del niño, que nosotros acá desde el CIFEN, el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, estamos muy pendientes del monitoreo de la evolución de estas condiciones actuales, porque estamos viendo que ya tenemos un niño en desarrollo, ya hemos visto algunos de los impactos en algunas regiones de América del Sur. Entonces voy a compartir la pantalla para mostrarles un poco del contexto histórico, así como de la evolución. Solo me confirman, por favor, que me escuchan bien y que están viendo la pantalla. Sí, te escuchamos muy bien y estamos viendo tu pantalla. Adelante, Felipe. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, entonces, primero es importante entender que, como mencionaba, estamos en un fenómeno del niño, estamos con la presencia de este fenómeno actualmente, pero antes de empezar a hablar de las condiciones actuales, tenemos que repasar un poco sobre algunos conceptos básicos para que todos estén, que siempre entendamos la región de interés y también la época del año. Por ejemplo, no es lo mismo hablar del clima de la región costera del Ecuador y la región andina o la región amazónica o incluso la región insular. Las condiciones predominantes de este periodo va a ser diferente de las condiciones predominantes de los meses de mayo a noviembre, por ejemplo. Bueno, entonces, dicho esto, cuando nosotros observamos unos cambios en la interacción de todos estos factores predominantes del clima, le llamamos variabilidad climática.
Posiblemente el evento más conocido de variabilidad climática es el Niño, que es la fase cálida, y la Niña, la parte fría de este, que es un evento que genera una alteración en las variables climáticas del océano y de la atmósfera en una región del Pacífico tropical y que va a afectar gran parte del clima en el planeta. Más adelante vamos a ver un poco sobre la variación de estas condiciones. Es importante resaltar también la diferencia conceptual entre variabilidad climática y cambio climático. Nosotros siempre presentamos esta diferencia porque las personas suelen confundirse y porque también siempre ven en las noticias, en las redes sociales, la presencia de estos términos. Entonces aquí nos gusta siempre poner el contexto. El cambio climático también es una variación del clima, pero a diferencia de la variabilidad, el cambio es algo mucho más de largo plazo, es una variación gradual y que se da de forma permanente de estas condiciones del clima. Aquí estamos hablando de varias décadas o incluso hasta siglos. Entonces hay una diferencia para poder entender estas dos definiciones, que es la persistencia de esta variación. Entonces, cuando hablamos del Niño y la Niña, o de variabilidad climática, vemos una anomalía climática muy marcada que ocurre entre unos meses o un par de años y es fácilmente identificable porque es muy marcada, mientras que el cambio climático ocurre de forma lenta, gradual, y entonces es poco notorio. Realmente tenemos que poder analizar los datos por un largo periodo de tiempo para ver, analizar las tendencias y con métricas estadísticas para ver si realmente ha habido una alteración en estas variables climáticas. Entonces, aquí hoy nos vamos a concentrar más en la variabilidad climática, que es una alteración puntual de más corto plazo. En el año de 1982 y 83 tuvimos la presencia de un fenómeno del Niño bastante intenso. Y bueno, una de las características del fenómeno del Niño es que altera a la temperatura del mar, en algunos casos de forma muy significativa, como ha sido en este año de 82-83. Aquí estamos viendo un mapa en los colores vemos la variación de la temperatura superficial del mar, es decir, lo que está más cálido o más frío de lo que debería estar en este periodo. Y aquí vemos esta mancha cálida que nos indica cómo la temperatura del mar estaba mucho más intensa de lo que debería estar en este periodo. Llegó a estar más de 3 grados sobre lo normal en el año de 82, en este caso en diciembre de 1982. También en 97 y 98 también tuvimos uno de los eventos del Niño más intensos que generó más impactos acá en la región del Ecuador. Entonces de aquí también en el mes de diciembre de 1997 observamos cómo la temperatura superficial del mar estaba también mucho más cálida de lo normal y sobre todo en este año se destaca este calentamiento más acentuado en la región más costera de áreas o nuestras actividades productivas. Entonces, aquí vemos el análisis de las precipitaciones en todo el año de 1998, que como mencionamos fue un año con la presencia de un fenómeno El Niño bastante intenso. Entonces vemos acá por los colores que en la región costera del Ecuador en este año llovió más del doble de lo que suele llover en este año, sobre todo en esta región donde vemos los tonos de verde más oscuros. Y por otro lado, en la región andina, vemos asimismo por los colores amarillo y naranja, que llovió la mitad de lo que debería llover en todo este año.
Entonces fuimos a ver algunos estudios que hay para Ecuador, donde sí han relacionado los años que ha habido la presencia del fenómeno El Niño en la región costera. Por lo general, sí se dieron más lluvias, mientras que en la región andina las condiciones fueron de las áreas de afectación por inundaciones en el Ecuador. Y este es un estudio de la CAF que hemos estado usando bastante nosotros, la Secretaría de Riesgos, PNUD también entiendo que ha estado bastante pendiente de este estudio. Muestra, bueno, básicamente este estudio trató de analizar los impactos del fenómeno del Niño 97-98, pero también en este caso analizaron las inundaciones para el fenómeno de 72-73, 82-83 y 97-98. Entonces podemos ver por estas manchas acá en azul las áreas que quedaron en estos fenómenos por el exceso de lluvias, parte de las provincias de Los Ríos, Guayas, por acá por Esmeraldas, algo también por el Oro. En 82-83 fue áreas más grandes, en cambio, parte de la región más costera de Manabí, Santa Elena, Guayas, con una parte significativa del territorio, y aquí incluso Azuay, Cañar, Bolívar llegó a la parte de la sierra y de las vías del país. Pero hemos visto también que estos impactos, estos eventos climáticos tienen el potencial de generar impacto en varios sectores, en varios sistemas de la sociedad, por ejemplo el agrícola, que vimos que pueden ser impactados por pérdidas directas de, de los cultivos o disminuir la productividad en algunos casos. La pesca también, que al calentarse el agua hay regiones que disminuyen su productividad, otras especies de peces migran para aguas más frías, entonces el impacto en estos dos sectores, por ejemplo, a su vez va a impactar a la disponibilidad, a la calidad de los alimentos, el precio también, y esto también tiene una problemática en el empleo que incrementa la vulnerabilidad social. Y también hemos visto cada vez más estudios que muestran una asociación de eventos climáticos extremos por problemas de salud. Y bueno, toda la infraestructura de servicios que también es afectada, producción de energía, disponibilidad, calidad de agua potable, así como muchos otros. Entonces, ¿cómo estamos ahora en este evento del Niño 2023-2024? Y ya lo llamamos así porque ya sabemos que va a seguir por lo menos hasta los primeros meses del año que viene. Lo que hemos visto este año, esta es una animación con la variación semana a semana de la temperatura superficial del mar. Vemos como en marzo se empezó a calentar esta región costera de Sudamérica, el mar se puso más cálido. Luego en junio, julio, asimismo, este calentamiento se empezó a expandir en toda la región ecuatorial. Entonces, desde marzo empezamos ya a monitorear muy de cerca el fenómeno y a partir de junio entonces ya se declaró la presencia del fenómeno El Niño. Y esta es la imagen de la última semana de noviembre y vemos cómo la temperatura del mar está bastante cálida en toda la región ecuatorial del Océano Pacífico. Entonces ya estamos con la presencia de un fenómeno El Niño. Y bueno, aquí también es importante entender que hay algunas regiones que se utilizan para monitorear la temperatura del mar. Por ejemplo, la que le llaman Niño 1+2 es la región que está más cercana
a la costa de Sudamérica, y esto tiene un impacto más directo en la región, en el clima de esta región costera de Ecuador y Perú. Entonces hemos visto que se calentó de forma muy rápida, desde enero hasta marzo. Llegó a niveles bastante intensos, llegó a más de 3.5 grados por encima de lo normal. Esto es bastante. Y ahora todavía se mantiene en más de 2 grados por encima de lo normal. Por otro lado, en la región Niño 3.4, lo que ocurre acá con la temperatura del mar tiene también un potencial de influenciar en el clima de otras regiones, como la región andina, parte de la Amazonía. Hemos visto también cómo se calentó bastante a lo largo de todo este año. Fue un calentamiento más lento, pero ahora, en la última semana de noviembre, todavía se sigue presentando una tendencia positiva, es decir, la línea está apuntando hacia arriba, lo que quiere decir que todavía se sigue calentando el mar en esta región central del Pacífico. La predicción mensual de la anomalía de precipitación, es decir, la estimativa de lo que va a ocurrir con la precipitación en el siguiente mes de diciembre, y acá podemos ver estos colores en verde, que se espera que las lluvias estén por encima de lo normal, es decir, que llueva un poco más de lo que suele llover en esta época de diciembre para la región costera del Ecuador, aquí también en el sur de Brasil, por ejemplo, pero por otro lado, por ejemplo, en parte de Venezuela, Colombia, en la Amazonía, donde ya se está viendo una afectación por sequía, se espera que las lluvias estén por debajo de lo normal. El INAMI también está por actualizar ahora el pronóstico, pero ya indica, desde el mes pasado ya venía indicando que se esperaba lluvias y temperaturas del aire sobre lo normal en la región del litoral del Ecuador, en la región costera y también en la región de la temperatura del aire. También nos muestra que para los siguientes habría valores por encima de lo normal, es decir, tendríamos más calor en toda esta región que está pintada de... Y por último, me gustaría dejar algunas fuentes de información para que puedan también estar monitoreando y analizando cómo se va a evolucionar este fenómeno. La primera es este boletín informativo del Comité ERFEN, que es el grupo de estudios del fenómeno del Niño acá en el Ecuador. Está compuesto por el INAMI, la SPOL, el INOCAR y algunas otras instituciones. En su reunión quincenal del 23 de noviembre, siguen con la declaratoria oficial para el niño en el país, estado activo. Entonces, están muy pendientes de cómo evolucionan las condiciones oceánicas atmosféricas del niño, porque esto justamente determinaría cuáles serían los potenciales impactos del niño en Ecuador en estos siguientes meses, que empieza la época de lluvia en la región costera. La Secretaría de Riesgos también desde el 18 de septiembre mantiene la alerta naranja, es decir, evento inminente, ya está presente el fenómeno del Niño, y ellos también refuerzan que necesitamos acciones de preparación o respuesta para estar mejores preparados para los potenciales impactos que podamos tener. Y bueno, nosotros en CIFEN también hemos publicado 4 comunicados de prensa este año. Estamos por publicar otro en la semana que viene para indicar también la evolución de estas condiciones, así como el boletín del Niño y la Niña que publicamos una vez al mes. La semana que viene también los vamos a volver a publicar. Bueno, entonces solamente para terminar, me gustaría dejar unos mensajes clave, que siempre es importante entender el contexto histórico, como les comentaba al principio de la presentación.
porque nosotros tenemos que ver qué está, para poder entender lo que está pasando ahora, tenemos que ver, comparar con eventos similares que ocurrieron antes. Entonces hemos visto, por ejemplo, que sí tiene una intensidad significativa este evento porque tiene una temperatura, una variación de temperatura del mar similar a eventos intensos anteriores. Pero lo más importante, y yo creo que este espacio que ha creado el PNUD y el CONGOPE es muy importante para que cada institución, cada grupo de la sociedad civil, cada sector pueda conocer a fondo sus vulnerabilidades y cuáles son los riesgos que está expuesto estos sistemas, por ejemplo un cultivo o el sistema de manglar, para poder entonces reducir el riesgo, tener un plan de contingencia y reaccionar de forma anticipada. Y también, por último, es importante que evaluemos a lo que vayamos pasando por un impacto. Siempre evaluemos lo que está ocurriendo y tratemos siempre al final de documentar esta información, porque al final estos eventos, estos extremos climáticos van a volver a ocurrir, entonces tenemos que estar preparados para el siguiente evento que ocurra. Vamos a estar usando la información de lo que ocurrió en este evento que estamos teniendo ahorita. Entonces, mientras más información documentemos, mientras más logremos sistematizar todo lo que está ocurriendo ahora, vamos a tener mejor información, estar más preparados para los siguientes. Les invitamos que nos sigan en las redes sociales del CIFEN, donde estamos siempre publicando las condiciones actualizadas también de este fenómeno. Y bueno, no me queda más que agradecer al PNUD y a todos por su atención. Muchísimas gracias, Felipe, por la presentación y por todas las recomendaciones y un poco toda la situación actual de cómo estamos con el tema del fenómeno del Niño. Hay una pregunta que nos están haciendo internamente y que queremos compartírtela. ¿Qué afectaciones un poco se pueden ver en la parte de la costa principalmente relacionado al tema de los manglares y también al tema de la erosión que puede ocasionarse por fuertes oleajes o también por el incremento de las lluvias? ¿Cómo ustedes están monitoreando o viendo estos temas? Sí, gracias Jorge, gracias por la pregunta. Sí, de hecho, aquí hemos para el manglar, entonces yo creo que es importante estar atentos sobre todo a estos que tienen que ver más con el clima. Perfecto, muchísimas gracias, Felipe. También les invitamos a que puedan igual también compartirnos sus preguntas, comentarios. Vamos a seguir continuando con la presentación y si tenemos alguna otra pregunta, pues regresamos contigo, Felipe. Muchísimas gracias. Bueno, para continuar con la presentación, desde el PNUD, en conjunto también con Conservación Internacional, de Nature Conservancy, WWF, Global Mangrove Alliance, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Fondagua y la Universidad Casagrande, se desarrolló en el mes de agosto un taller, un espacio justamente para poder conversar sobre todos estos temas y analizar los efectos del fenómeno del Niño en el ecosistema del manglar. Un poco recogiendo todas estas recomendaciones y en trabajo conjunto con las instituciones mencionadas, se ha desarrollado esta pequeña presentación que vamos a hacer ya el día de hoy. Que se ha denominado Preparados ante el fenómeno del Niño, recolectores de cangrejos y conchas y pescadores del ecosistema de manglar.
Como justamente lo mencionaba Felipe, uno de los primeros impactos mayormente los impactos recurrentes o las amenazas que se dan son el tema también de las inundaciones aquí en el Ecuador. Y verificamos que en las estadísticas desde 1970 hasta el 2019 se han identificado 4.705 eventos que han provocado que un 5% de los afectados fallezcan debido al tema de inundaciones. Se registran más de 760,000 afectados de manera directa o indirectas y casi 95,000 viviendas afectadas y Y es un poco más notorio el número de eventos recurrentes en el tema de inundaciones a partir del año 2010, donde toda esta cifra son mucho mayores. Es decir, en la última década, la cantidad de eventos de inundaciones han sido mayores en el Ecuador, y esto en comparación pues, de años anteriores, del 2009 a 1970, pues vemos cómo en esta última década se han ido concentrando la mayor cantidad de inundaciones, lo cual está generando y afectando recurrentemente pues, las condiciones en el país. Como lo mencionaba Felipe, dentro de los registros históricos de las áreas de afectaciones, pues siempre están la provincia de Guayas, Santa Elena, Manabí, Esmeraldas, El Oro, es decir, todo el perfil costanero del Ecuador se ve muy afectado por todo este tema de inundaciones, y si vemos el mapa de susceptibilidad de inundaciones, pues también verificamos cómo la cuenca baja del río Guayas es una zona que se ve muy afectada, lo mismo que la parte central de Manabí, la parte norte y sur de Esmeraldas también, y la provincia de Santa Elena. Vemos que son zonas susceptibles a las inundaciones. Y como les mencionaba, inicialmente, pues este trabajo de este taller inicial que se había desarrollado en el mes de agosto, se han identificado algunos efectos que podría provocar el tema del fenómeno del Niño dentro de los manglares, y principalmente pues es la alteración del equilibrio ecológico del manglar y del ecosistema como tal, la disminución de la salinidad del agua y del mar que está circulante en el manglar, lo cual también hace que haya una disminución en la disponibilidad de alimentos para cangrejos, cambios en los comportamientos y reproducción también que tienen los cangrejos, lo que podría llevar a ocasionar a una reducción y una escasez pues de cangrejos. También en el tema de las conchas, pues se ve que hay un incremento en la mortalidad natural, sobre todo en los estadios larvarios que tienen la concha, y mortalidad durante también la eclosión de huevos y asentamientos como las larvas Perigibelebra, que también esto lo que ocasionaría también es una reducción y una escasez de estos productos, acompañados también de daños en caminos de segundo y tercer orden que puedan impedir sacar la cosecha o la recolección a los centros de acopio o centros de expendio. Algunas recomendaciones que se podían sugerir antes del efecto del fenómeno del Niño es mantenerse siempre informado sobre las previsiones climáticas a través de las fuentes oficiales, siempre estar monitoreando también estas noticias y todos los reportes que como nos mencionaba pues Felipe, periódicamente están estableciendo, porque el monitoreo es constante. También se puede implementar un sistema de alerta en la comunidad ante el incremento de lluvias y riesgos de inundación para poder estar preparados. También elaborar planes de contingencia para reducir todos los riesgos que estén en las comunidades, es decir, identificar cuáles son las zonas de mayor peligro o de mayor frecuencia de que pueda haber inundaciones, y establecer acciones, ¿no? O sea, qué podemos hacer, a dónde podemos irnos o qué actividades podemos un poco identificar, que también las vamos a ir un poco conversando. Algunas otras sugerencias, por ejemplo, también son el establecimiento de cochineras, que las denominan en algunas zonas, que son corrales que se establecen debajo de las viviendas para un poco mantener el tamaño de las conchas que están en menor tamaño, es decir, de menos de 45 centímetros, y que estas pues puedan seguir su proceso de desarrollo. También informarse sobre las fechas de aguajes, oleajes, los otros eventos que pueden darse. Tener un listado de contactos claves para atender las situaciones de emergencia, es decir, a qué organismos, a qué
entidades podemos acudir en caso de que haya una emergencia. También poder establecer viveros de manglar para poder contar con plántulas para generar un proceso de forestación y reforestación en caso de que haya daños e impactos en los manglares. También construir, mejorar o limpiar canales de riego, drenaje, las que están en las sequías, en las riberas, en quebradas, para poder dar el flujo normal del agua. Y sobre todo también identificar zonas altas en las cuales podamos movilizar a animales mayores y menores que se puedan tener dentro de las comunidades o dentro de los espacios, sobre todo en la zona rural y cercanas al mar y a los manglares. Durante el evento, pues lo que podemos hacer es implementar estos planes de contingencia y verificar qué actividades podemos desarrollar, otras artes de pesca que se puedan realizar u otro tipo de actividades, tal vez la crianza de animales pequeños, se incrementar, es decir, tener un poco más de animales menores, animales de patios, gallinas, patos, cerdos. También es importante generar un uso eficiente del agua, por medio sobre todo puede ser una alternativa a la captación de agua lluvia, debido a lo que se ha ocasionado, identificar también cómo fue el contorno tal vez si hubo desbordamiento de los ríos o si hubo deslizamientos de tierras o daño dentro de los manglares. Entonces también identificar qué acciones o prácticas de conservación o de restauración para poder mantener los manglares, qué actividades podemos hacer, analizar todas estas causas, es decir, identificar que si tal vez estamos en zonas de camaroneras, se han talado los manglares, se han incrementado pues todas estas otras actividades que al final de cuentas dañan el ecosistema o el entorno natural que está viviendo el ecosistema y al final de cuentas pues esto puede generar algunos otros problemas. Entonces siempre es un poco interesante poder analizar y verificar qué alternativas podemos hacer y sobre todo también verificar el estado de los caminos que hay en el segundo y tercer orden para ver si es factible poder salir o ingresar alimentos hacia la finca, o si no, si vamos a estar aislados, pues siempre es bueno, y dentro de otros webinars pues siempre recomendaban tener al menos alimentos suficientes para unos 3 o 4 meses. Como les mencionábamos, desde el PNUD, en conjunto también con el CONGOPE, con CIFEN, con todos los organismos que nos están apoyando, estamos desarrollando un micrositio dentro de la página web del PNUD, en donde vamos a colgar toda esta información, tanto estas cartillas que estamos desarrollando y también esta serie de webinars con las diferentes recomendaciones, para que también ustedes puedan acceder, puedan verificarlo. También está la página de Alerta Ecuador, donde también se dan algunas serie de recomendaciones y algunos temas para poder un poco también identificarlos. La página del CONGOPE también va a servir de micrositio para poder colgar toda esta información. Y también está la página del CIFEN, en donde, como ya lo mencionaba también Felipe, pues se está compartiendo varia información. Bueno, ese es un poco lo que habíamos, y tenemos un poco la información que varios de los diferentes especialistas en este tema. Para poder continuar con el espacio, voy a tener esto, y también un poco seguir con toda esta presentación y con la discusión. También les quiero dar el paso a Nelson Zambrano. Él es especialista en todo el tema del manejo costero de conservación internacional, quien nos va también a estar conversando el día de hoy sobre acciones, experiencias y mejores prácticas implementadas, sobre todo para estar mejor preparados ante los efectos del fenómeno del Niño. Así que le damos la bienvenida a Nelson, y como les mencionaba, cualquier consulta o cualquier duda, pues en la sección de preguntas y respuestas, y también para todas las personas que nos están siguiendo desde redes sociales, pues igual también estamos leyendo sus comentarios. Así que Nelson, bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos y todas quienes pueden estar conectados en este momento. Gracias también al PNUD y al CONGOPE por esta gentil invitación a Conservación Internacional para acompañarlos en este importante webinar. Jorge ya mencionó hace un momento que desde Conservación Internacional, junto con otras organizaciones e instituciones públicas, hemos tenido un taller justamente con los principales actores de la recolección de cangrejos y conchas en el manglar. Y
en esta presentación vamos a también a presentar un poco de estos resultados y de estas, como dice el título, estas acciones, experiencias y mejores prácticas que se proponen para estar mejor preparados y enfrentar el fenómeno del Niño. Continuar. Ok. Esta es una diapositiva que pretende resumir lo que ya Felipe nos hizo en su primera presentación, explicar qué es el fenómeno del Niño. Quizás nada más resaltar de que, como Felipe lo dijo, este es un fenómeno propio de la variabilidad climática, no del cambio climático, y que se produce justamente por la interacción entre el océano y la atmósfera, y que realmente altera o afecta a todo este fenómeno que se repite, es decir, es recurrente, va a reaparecer cada cierto tiempo. En eso también los científicos están seguramente haciendo muchos análisis porque se ha mencionado o se decía que es un fenómeno que aparece cada 10 años, pero si a esta variabilidad climática, que es este fenómeno, se le suman efectos también de cambio climático, puede que tengamos allí en algún momento algunas variaciones. Pero hay que tener presente de que es un fenómeno recurrente y va a reaparecer, que cada evento del Niño es diferente en duración e intensidad. El del 82-83 no fue lo mismo del 97-98, y obviamente veremos qué pasa en el 2023-2024. Entonces, si bien es cierto, la estadística, la historia, la información que se ha levantado anteriormente nos ayuda un poco a predecir y a imaginar lo que pueda suceder. Y veíamos un poco eso en los mapas de la CAF, ¿no? En algún momento el Niño al inicio, por ejemplo, afectó mucho a la provincia de Los Ríos, después hubo más afectaciones hacia Manabí y Guayas, el último Niño 97-98 afectó también mucho a la provincia de Santa Elena y Guayas, entonces vemos que justamente no son lo mismo cada niño. Y lo otro que debemos tener presente es que el niño fuerte va a causar desastres. Ya también Jorge lo explicó en su presentación. Estamos hablando de pérdidas de vidas humanas, que es lo más valioso, bienes materiales, medios de vida. Es decir, un niño realmente impacta fuertemente en la sociedad, en la economía y en todos los medios productivos del país. Sobre los efectos del Niño en el ecosistema manglar, creo que esta era una pregunta que alguien hizo, y aquí también podemos mencionar rápidamente que justamente por la abundancia de precipitaciones, que es lo que ocurre en la zona costera con la presencia del Niño, hay variaciones de salinidad en el agua, en el agua que está principalmente en los sedimentos, es decir, en el suelo. Esto es lo que llamamos la salinidad intersticial. Y aunque a veces eso no se ha tomado en cuenta en algunos estudios, es importante tenerlo presente porque esa salinidad que varía en los sedimentos, es decir, en el suelo en donde crece el manglar, va a ocasionar algunos cambios. Puede que ocurran la predominancia o la ausencia de ciertas especies del mismo manglar, o de especies también tipo cangrejo o de moluscos como la concha. Es decir, ahí hay un factor que se está alterando justamente la abundancia de precipitaciones, que tiene que ver con la salinidad del agua en los sedimentos. El segundo punto es que las intensas precipitaciones, y que a su vez estas pueden acarrear también caudales que se suman en los esteros, en los ríos, provocan inundaciones en las comunidades, pero también inundaciones en zonas de manglar. Es decir, hay zonas de manglar que van a permanecer mucho más tiempo inundadas de lo que normalmente deben estar o lo que naturalmente deben estar. Y además esas inundaciones también van acarreando, van llevando sedimentos, y esos sedimentos también provocan una especie de taponamiento en el suelo, en el ambiente natural de los manglares.
Otro elemento que también consideramos como efecto del niño en el manglar es que hay justamente variaciones de salinidad que están asociadas a la variabilidad hidrológica, es decir, mientras más agua dulce por producto de la lluvia llega también a los ríos, a los esteros, por ende al manglar, esto también influye en la reproducción, dispersión, creación de los manglares. Ahí podemos encontrar en algunos casos que ciertas especies se podrán mantener con esas variaciones de salinidad, pero posiblemente otras especies son más sensibles y se vuelven vulnerables a esas variaciones de salinidad debido a esta variabilidad hidrológica. Y finalmente también el aumento del nivel del mar, principalmente en el estuario o en el delta del Guayas, el Golfo de Guayaquil, que ha sido el más estudiado, se ha determinado de que esas inundaciones obviamente pueden provocar mortalidad, pero seguramente esto se repite en otros grandes estuarios que tenemos en el Ecuador, como el Cayapas-Mataje, como en Esmeraldas, el del río Jugones en la provincia del Oro, en donde predominan también el ecosistema manglar. Entonces, esos son los efectos sobre el ecosistema manglar. Y obviamente para entrar al tema de los recolectores de cangrejos y conchas era necesario primero hablar del manglar, ¿no? Por eso ya entrando ya a los efectos del niño en las actividades de recolección de cangrejos, aquí vemos lo que en gran parte surgió también dentro de este taller que tuvimos en el mes de agosto, ¿no? En Casa Grande, en la Universidad de Casa Grande. Y realmente ya Jorge lo ha mencionado. Aquí lo importante, y tal vez de manera de resumen, es que sabiendo de que el niño afecta al ecosistema manglar, que altera sus condiciones naturales y una diversidad de especies, pensando específicamente en aquellas de las que los recolectores subsisten, como son la recolección de cangrejo rojo o de cangrejo azul, también en la zona de Esmeraldas, de concha prieta, de pata de mula, mejillones, almejas, solo por poner algunos ejemplos de recursos que recolectan nuestros pescadores artesanales. Ese ecosistema manglar también, que está siendo afectado por el niño, también va a tener una incidencia en la cantidad, en la sobrevivencia y también en la presencia de estas especies de crustáceos y moluscos. Es importante reconocer que en Ecuador aproximadamente 12.000 pescadores artesanales se dedican específicamente a esta recolección. Es decir, es un número significativo. Son potencialmente 12.000 familias de la costa del Ecuador que se ven afectadas por el impacto del niño en sus actividades de trabajo o en sus actividades de subsistencia. Y también un poco pensando, ¿no? O revisando qué sucedió en el pasado, vemos que justamente a través de un estudio del CIFEN del 2018 y USAID 2010, se recogieron algunas experiencias de los recolectores o de los pescadores artesanales del Golfo de Guayaquil. Y ellos mencionaron que en el niño de esos años, los manglares resistieron los efectos de cambio en los niveles de salinidad y temperatura. Era lo que yo les mencionaba, hay ciertas especies que lo van a poder tolerar, que lo van a resistir. Sin embargo, cuando ya a finales de 1998 las alteraciones del agua sobrepasaron el límite de resistencia natural del manglar, seguramente cuando ya las áreas de manglar pasaban mucho tiempo inundadas, se vio lo que hay que resaltar es que los cangrejeros, concheros, cangrejeras y concheras también van a verse afectados porque por un momento no van a tener posibilidad de ir a sus sitios de trabajo porque las condiciones de mucha lluvia, de inundación, no les va a permitir, inclusive la navegación es un poco más peligrosa y eso va a limitar mucho su tiempo de trabajo. Por otro lado, las áreas inundadas van a afectar las madrigueras de los cangrejos, no van a poder encontrarse cangrejos y al igual que las conchas que
como también veíamos, se van a ver afectadas desde la eclosión de sus huevos, de las larvas, y esto a la larga también lo que va a traer al sector recolector es una afectación económica. Y que en este estudio del CIFEN inclusive se pudo de alguna manera tal vez intuir, ¿no?, de que había un potencial riesgo de que ante la ausencia de fuentes o medios de vida, medios de ingresos para los cangrejeros y concheros, algunos se podrían dedicar a la tala ilegal de manglar. Personalmente creo que eso es algo muy difícil que suceda. Yo creo que el sector recolector está muy consciente de la importancia del manglar y veo difícilmente que eso suceda, pero también hay que reconocer que padres de familia, madres de familia que tienen que atender las necesidades de sus hijos, de su familia, tendrán que buscar la forma de cómo mantenerlos. Y aunque yo personalmente lo veo que es difícil, creo que no hay que descuidarse de que eso pueda ocurrir. Sobre las vulnerabilidades en las comunidades del manglar, ya pasando también a un ámbito de su comunidad, de su población, del sitio donde viven. La CAF también, luego del fenómeno del Niño 97-98, ha publicado algunas lecciones de ese evento, aunque no se visibiliza en ese estudio mucho al sector recolector. Realmente se habla más de la pesca y de la afectación a la pesca de peces pelágicos pequeños, o también al sector de acuacultura, principalmente las camaroneras. Este sector de la recolección de mariscos, de mariscos, de cangrejos, de conchas, fue poco visibilizado, lo cual creo que ya nos llama un poco la atención para que obviamente sea un tema que podamos irlo estudiando, que podamos seguirlo monitoreando, ¿no? ¿Qué pasa con los impactos del niño en este sector pesquero artesanal? Y aquí las vulnerabilidades en las comunidades, bueno, son que muchas de estas comunidades están ubicadas en zonas que antes eran inundables, que han sido rellenadas y que obviamente las vuelve vulnerables a eventos como el Niño. Son áreas que están expuestas a inundaciones, a que cuando sube el nivel del mar también, cuadros. Lo otro es que muchos de los poblados no cuentan con obras de protección, reducir los riesgos de desastres, ya sea porque, por un lado, no tienen ya el manglar, que era su principal defensa natural ante estos eventos naturales, no porque ellos lo hayan cortado, sino por el impacto que también ha producido el sector acuacultor. Pero también en algunos casos que sumado al haber instalado, haber construido viviendas en sitios de alto riesgo y no tener obras de protección, los pone en una situación de mayor riesgo también. Y otro ejemplo es de que los embarcaderos, es decir, los muelles o los sitios donde dejan sus embarcaciones, los pescadores artesanales, están muy expuestos a las condiciones marinas, es decir, a los oleajes, a los aguajes, y que son embarcaciones que en muchas ocasiones son canoas de madera o botes de fibra de vidrio. Cuando ocurren estos eventos naturales, suelen dañarse, suelen golpearse, suelen perderse también si no están bien amarradas, no están bien protegidas, y eso obviamente implica una pérdida para la familia. Entonces, estas son algunos de los ejemplos de las vulnerabilidades en las comunidades del manglar. Y también se lo mencionó hace un rato de qué tan expuestos estamos en la zona costera, y aquí los ejemplos. Pero, ¿qué hay que hacer como acciones, no? Vamos viendo ya las acciones y aquí les presento unas acciones a nivel de gobiernos, de gobierno nacional, de gobiernos autónomos descentralizados, en donde la ciudadanía debe de alguna forma demandar a los gobiernos de que exista, que se asegure que haya disponibilidad de personal, de equipo caminero, de vehículos, de embarcaciones o lanchas para atender casos de emergencia. Eso ya es una obligación, es una competencia directa de muchas instituciones de gobierno. Por lo tanto, hay que desde la ciudadanía asegurar que exista
ese tipo de recursos en las instituciones. También las instituciones o los gobiernos deben informar, capacitar y asistir a los habitantes en la planificación de acciones para enfrentar efectos del niño. Hay que enseñar a planificar, hay que acompañar en la planificación, hay que dejar la planificación también instalada ya en estas comunidades, en las parroquias, en las familias. Garantizar el suministro de agua potable, de energía, tratamiento de desechos, vías de transporte y comunicación son elementos claves para que también de alguna forma se minimicen los riesgos en las comunidades y en las familias. Garantizar los servicios de salud pública y también precautelar la seguridad de las familias con especial atención a menores de edad, personas mayores, mujeres embarazadas y personas con alguna discapacidad. Es decir, son grupos de atención prioritaria que deben tener un tratamiento especial para que también se precautele su seguridad. Y bueno, a nivel comunitario, y esto surge de aquel taller que ya hemos mencionado, y vamos en estas láminas viendo cómo desde la coordinación, por ejemplo, la comunidad establecer ya con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos esa planificación de acciones para enfrentar los efectos del niño, con los GATS, llámense prefecturas, municipios, juntas parroquiales, igualmente aterrizar esa planificación en territorio. Buscar la cooperación también es un elemento clave para las comunidades, porque seguramente hay otros actores, aparte de gobierno, que pueden apoyar directamente en cómo prepararse y enfrentar al niño. Por ejemplo, la Cruz Roja, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, universidades, algunas ONGs que trabajan en territorio directamente, ¿no? Y a través de esa cooperación con estas instituciones, también poder identificar qué pueden proveer estos otros actores. Agua potable, kits de alimentos, quizás botiquines de primeros auxilios, medicinas, medios de comunicación como radios, etcétera. Entonces, es importante identificar esa cooperación en las comunidades. La planificación es otro elemento importante y aquí la planificación ya, si antes la bajábamos con los GATS a territorio, llevarlas a la familia, que cada familia pueda tener un plan de contingencia para proveer agua potable y energía, que se puedan atender los casos prioritarios de salud, mantener las vías de transporte y telecomunicaciones, movilizar y evacuar personas enfermas o heridas a sitios seguros. Este es un trabajo muy importante que entre la comunidad y los miembros de toda la comunidad, de todas las familias, deben planificar, deben organizarse justamente para poder atender este tipo de emergencias y tener planes de contingencia, lecciones que se van aprendiendo. Y lo otro es mantenerse informados por fuentes oficiales, ¿no? Ahora mismo creo que en este webinar cuentas, algunas redes sociales, CIFEN, PNUD, que son fuentes oficiales que van a ayudar justamente a mantener informada a la comunidad. El mantenimiento es otro aspecto clave porque hay que asegurar que la infraestructura, ya sea comunitaria, por ejemplo, un centro de salud, la escuela, la casa comunal, algún sitio que vaya a servir como albergue en caso de emergencia, debe estar bien mantenido, debe ser revisado, taparse las goteras, evitarse que se inunde, es decir, buscar que esa infraestructura pública, también como los muelles, puentes, estén bien mantenidas y si se necesita cooperación y apoyo, obviamente ya hemos hablado de eso también, pero hay que hacer ese trabajo tanto a nivel comunitario como también en las casas, en las familias, en las viviendas. Y finalmente la organización. También ya lo mencioné cuando hablaba de la planificación, pero es importante que cada familia de la comunidad esté preparada justamente para enfrentar al niño, que haya un plan de emergencia. Muchas de las familias pueden tener algún plan, algún sistema de almacenamiento de alimentos no perecibles, quizás fomentar el trueque entre familias, que quizás es otra fórmula que puede ayudar mucho en casos de emergencia, es decir, intercambio de alimentos, de algún bien, y también de organizarse para diversificar las fuentes de ingreso o producción, ¿no?
como el ejemplo que se daba de buscar otras artes de pesca, buscar otros recursos. Si es que el cangrejo y la concha desaparecen, hay que buscar otras alternativas que sobre todo los pescadores o los recolectores artesanales sepan hacer muy bien. Y tal vez para ya ir finalizando, bueno, bueno, realmente aquí a nivel general podemos decir de que debemos mejorar, debemos tener una planificación a, a largo plazo, no solamente cuando estamos en una situación como la de ahora, que ya tenemos a el niño en nuestras costas, pero debe existir planificación a largo plazo y obviamente a corto y mediano. Y también una planificación en el antes, durante y después, porque como veíamos el ejemplo de la concha pata de mula y mejillones, que desaparecieron durante el niño del 97-98 y aparecieron muchos años después. ¿Qué pasa entonces después de este niño? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué especies quizás van a desaparecer? ¿Cuánta estructura productiva como las camaroneras se construyan justamente también en estos sitios? Mantener y ampliar el monitoreo participativo de cangrejo rojo y concha prieta en las zonas de manglar bajo custodia, porque debemos saber qué va a pasar o qué está pasando durante el niño con estos recursos. Obviamente también si se puede ampliarlo a otros recursos sería ideal, pero estos dos, por ser los principales y los más emblemáticos, deberían tener justamente el apoyo a través de los institutos o del Instituto Público de Investigación Acuícola y Pesquera para que pueda hacerse el monitoreo participativo y poder ir viendo los cambios que sucedan en las poblaciones de cangrejo rojo y concha prieta. Y finalmente, necesitamos tener un conocimiento más ampliado del fenómeno del niño, justamente sobre la abundancia de estos recursos. Y eso viene de la mano con lo anterior, con un buen monitoreo. Si tenemos un buen monitoreo, si tenemos unos buenos datos, una buena base de datos, vamos a poder de alguna forma conocer mejor cómo incide el niño en los recursos de cangrejo rojo y concha prieta. Y ya para finalizar, solo un no nos confiemos, y esto realmente viene porque estamos hablando del niño, sabemos que el niño causa desastres, pero estas imágenes son de este año, ustedes ven, Milagro, marzo del 2023, Esmeraldas, junio de 2023, una nota de un portal de información de abril 2023 habla de deslaves e inundaciones en 10 provincias de Ecuador, y abajo una imagen de Balao, esto sí es del año pasado, cuando se inundó el pueblo de Balao, el cantón Balao, ¿no? Entonces, el no nos confiemos es de que puede ser que el niño tenga una intensidad moderada, eso todavía están los científicos por seguirlo monitoreando y seguir diciéndolo. No, tal vez pensamos que como todavía no empiezan las lluvias, quizás el niño no va a ser muy fuerte, pero no nos confiemos porque si esto ha sucedido con el invierno normal, como le llamamos acá, o con lluvias normales en los meses de lluvia y provocando graves daños en la infraestructura, pérdidas de vidas, de bienes, imaginemos qué va a pasar con el niño, así sea un niño moderado. Entonces hay que estar preparados, hay que reconocer que esto es una amenaza. El niño y en sí las lluvias cada vez, yo diría que nos agarran más vulnerables a la ciudadanía, a nuestras comunidades, y por lo tanto no hay que confiarse y hay que prepararse lo mejor posible. Eso, y muchas gracias por la atención y nuevamente por la invitación al PNUD y al CONGOPE. Muchísimas gracias, Nelson, por toda la presentación, las recomendaciones, las acciones brindadas. Tenemos una consulta que nos están haciendo referente a como conservación internacional, ¿qué elementos principales o urgentes está trabajando o qué acciones está implementando para poder trabajar en el fenómeno del niño? Gracias por la pregunta. Este año, a través de la Alianza Global de los Manglares, una iniciativa
que nos ha permitido trabajar de forma conjunta con otras organizaciones como WWF, TNC, Fondagua, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y donde también la academia se ha unido, como es la Universidad Casa Grande. Hemos podido tener este primer encuentro, ¿no?, con los recolectores del manglar, donde se discutió y donde se puso justamente sobre la mesa muchos de los temas que estamos hablando en este momento. Creo que ese ha sido un primer gran paso, es decir, sensibilizar, tomar este tema muy en serio, tratar de dar la ayuda que se puede generar a través de otros actores, porque en ese taller o reunión que tuvimos, no solo estuvimos los grupos de los actores o los recolectores que son los usuarios del manglar, también estuvieron otras instituciones, estuvo, por ejemplo, la prefectura del Guayas, que con su dirección de gestión de riesgos pudo atender algunas preguntas, algunas consultas. Es decir, nosotros hemos tratado de articular a los principales usuarios del manglar, que son los recolectores de cangrejo y concha, con otras instituciones. Y a través de este encuentro generar estas memorias, y nos complace también ver que a través del PNUD estamos amplificando justamente este rango de seguir hablando, de seguir promoviendo justamente las acciones que he podido compartir con ustedes. Y en ese mismo sentido, otra de las preguntas que nos han llegado, se menciona si tal vez, qué recomendaciones ustedes podrían hacer al sector público, sea a los GATS o al gobierno, para poder tener mejores acciones en el tema de los recolectores, y también si es que se va a volver a hacer otra del otro taller o otra de estas actividades de trabajo en los próximos meses. Bueno, ¿qué podemos recomendar a los gobiernos? Creo que lo más importante es que las autoridades se acerquen mucho más a la ciudadanía, se acerquen mucho más a las comunidades. Hay grupos que están muy bien organizados, como los pescadores artesanales que tienen los acuerdos de uso sostenible y custodia de manglar, una herramienta de manejo para proteger el manglar, pero que está muy vinculada justamente a estas pesquerías de cangrejo y de concha. Es decir, hay una buena base social organizada, comunidades que están y seguro están también esperando de que el gobierno tome contacto con ellos, que se acerque donde ellos, que los informen, que los ayuden a planificar, porque creo que eso es un elemento clave, ¿no? Como lo he dicho en la presentación. Entonces, esa sería la primera recomendación. Sé que sabemos, mejor dicho, que estamos todavía en la transición en el nuevo gobierno, pero casi no hay tiempo y realmente las autoridades deben ya ponerse las botas y salir al campo, tomar este acercamiento con las personas, con los ciudadanos y planificar muy bien el trabajo. Obviamente se van a necesitar mucho más recursos, pero mientras mejor sea la planificación, mientras más amplia sea la cooperación con otros actores, creo que los recursos también pueden ser de alguna forma repartidos, ¿no? Las tareas también repartidas. Y si vamos a tener otro encuentro, bueno, realmente no está planificado, pero como dije, hemos construido una buena base. La Alianza Global de los Manglares es un grupo que existe, o sea, se mantiene, y a través de esta Alianza Global de los Manglares, donde se han sumado ya cerca un poco más de 20 organizaciones, entre universidades, organizaciones no gubernamentales, también instituciones públicas, podemos generar espacios para seguir hablando del niño y de su impacto, o ya de las acciones que hay que hacer directamente con el niño presente en el sector de los recolectores. Muchísimas gracias, Nelson, por todas las recomendaciones. Con estas preguntas, pues, y con todas las recomendaciones que ya nos ha comentado también Felipe desde el CIFEN y Nelson desde Conservación Internacional, pues también damos gracias a cada uno de los participantes y de los panelistas que nos han acompañado durante toda esta
jornada de 6 webinars que les hemos desarrollado durante toda esta semana. Y también queremos invitarles a que puedan seguirnos dentro de todas las diferentes redes sociales y también dentro de la plataforma y los micrositios que estamos elaborando por esta campaña de Unidos frente al fenómeno del niño. Desde el PNUD, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, queremos también darles las gracias a cada uno de ustedes por participar, por poder acompañarnos. Como mencionamos, todos estos webinars van a quedar grabados y van a estar colgados y disponibles para que puedan también revisar, al igual que toda la información que se está desarrollando y que se ha venido desarrollando en conjunto con todas las diferentes instituciones. Les agradecemos mucho la presencia, también a cada uno de los panelistas por todos los aportes y todas las recomendaciones que nos han brindado el día de hoy, y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y una muy buena tarde para todos.